Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Bienvenidos todos a Costo en Español. Hoy es, sí, bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Hoy por fin hemos terminado nuestra serie de Primera de Corintios. 16 capítulos hemos hecho. Ustedes han tenido un trabajo tan largo que al final ya están como que... Por fin hemos acabado. De esa forma me siento yo. 16 semanas nosotros hemos estado en Primera de Corintios. Hemos visto temas como la unidad de la iglesia, la conducta de la iglesia, los dones espirituales, cómo debemos amar. En el famoso capítulo 13 de Corintios vimos cómo debemos amar. Vimos una explicación de la resurrección de Jesucristo y vimos cómo debemos adorar en comunión. Entonces al final, yo estaba viendo esto y estaba diciendo, ¿y Pablo de qué más vas a hablar? Has hablado muchísimo, pero hoy en día Pablo nos tiene una última lección y es una muy importante. Entonces, hoy vamos a ver esa lección, pero primero vamos a ir al Señor en oración. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos seres imperfectos, tú eres perfecto, Señor. Y podemos confiar en ti, aun cuando no tenemos ganas, cuando nos hace falta la fe. Podemos ir a ti, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio de poder ir a ti, Señor. Y en este momento donde vamos a exponer la palabra del Señor, yo pido que tú hagas un milagro, Señor, y que no sean solo estas palabras mías, sino que se sientan que son las palabras tuyas, Señor. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, tú sabes mi necesidad, Señor. Y pido que tu mano sea sobre este servicio, Señor. Que nuestra venida a este lugar no sea en vano, Señor, sino que sea algo que nos cambie la vida. En tu nombre santo, amén y amén. Bueno, como les dije, estamos en Primera de Corintios 16. Y entonces si tienen una Biblia, la pueden abrir ahí, o si no, pueden mirar en la pantalla. Y dice así: ahora bien, considerando la pregunta del dinero que nosotros reunimos para el pueblo de Jerusalén. Entonces acuérdense que cuando Él les habla a ellos y les contesta a ellos de esta forma, considerando la pregunta, es que la comunicación que la iglesia tenía con Pablo es que Pablo estaba lejano y ellos le escribían a él las preguntas que ellos tenían. Entonces aquí la pregunta es sobre la plata que le van a mandar al pueblo que se encuentra en Jerusalén. Ok, entonces deberían mantener el mismo procedimiento que les di a la iglesia de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen que yo llegue para lograr tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escogen como encargados de traer la ofrenda en Jerusalén. Entonces aquí vemos cómo Pablo le está escribiendo a la iglesia y en cortos 4 versículos les está comunicando mucho. Primero les está comunicando de que hay dificultades en la iglesia de Jerusalén. En esta primera parte del texto,
Pablo le hace una referencia a la iglesia en Corintios sobre la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es la primera iglesia que fue formada después de que el Espíritu Santo cae sobre la humanidad. En esos tiempos, la iglesia de Jerusalén era reconocida como la iglesia madre, porque fue la primera iglesia y de esa iglesia se formaron todas las otras iglesias. Pedro era el que lideraba esa iglesia y él había formado ese movimiento ahí. En el libro de Hechos nosotros vemos una descripción más corta, más detallada sobre qué era esa iglesia. Y vemos de que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraternal y participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaron muchas señas milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes que se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosamente. Todo el tiempo adoraban al Señor y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agrandaba a esta comunidad cristiana y de los que se estaban salvando. Entonces aquí vemos una descripción de una iglesia que va creciendo todo el tiempo. Una iglesia que es muy unida. Entonces les voy a explicar cómo era la primera iglesia. La primera iglesia se reunían en el templo. En ese tiempo no había cristianismo. El cristianismo era todavía parte del judaísmo. Entonces ellos se reunían en el templo, adoraban al Señor, pero después se reunían aparte los que eran ya creyentes en sus casas para tomar la cena de el Señor. Y a través de esta descripción vemos que era una iglesia muy bonita y era marcada diferente por ciertas cosas. Una de las cosas que la marcaba como diferente es de que en esta iglesia vemos que los miembros habían vendido todos sus negocios y todas sus posesiones para vivir juntos en comunidad. Hay varias teorías de por qué ellos hicieron esto, pero un detalle que es importante es saber de que la primera iglesia estaba convencida de que Jesucristo iba a venir por segunda vez durante el tiempo de ellos. Pero aquí vemos que esta iglesia que tiene tanto fruto, tanto éxito, está sufriendo. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué ellos están sufriendo? Lo primero que tenemos que ver es que eventualmente los fondos se acabaron. Eventualmente toda la plata que habían reunido se acabó. Y la iglesia de Jerusalén era famosa por ser tan generosa y por cuidar de los que menos tenían. Entonces, por hacer todo eso, por vivir en comunidad y por ayudar tanto, eventualmente la plata se acabó. Pero otros factores bien importantes son de que también ellos estaban siendo oprimidos por los líderes locales, no solo de la iglesia o la sinagoga, sino también del gobierno. A través de la vida de Jesucristo y su crucifixión, nosotros vemos que Jerusalén no era un buen lugar para un seguidor de
Jesucristo. Y después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la persecución y la opresión de los seguidores de Jesucristo solo empeoró. No es que ellos estaban haciendo nada malo, no es que estaban en pecado, sino que la iglesia de Jerusalén estaba haciendo todo bien, pero sobre ellos llegó un tiempo de dificultad. Muchas veces en nuestras vidas nosotros asociamos los momentos difíciles en nuestras vidas con una cadena de pecado en nuestras vidas. Pero a través del estudio de la palabra, nosotros vemos de que hay varios ejemplos de personas que están haciendo todo correcto, pero a la misma vez se encuentran pasando por tiempos de dificultad. En las Escrituras habla de Job, que era un hombre digno en frente de los ojos del Señor, pero aún Job se encontró en un tiempo donde él estaba pasando por una serie de dificultades. Job estaba haciendo lo correcto. Job nunca negó al Señor. Job nunca se separó del Señor, nunca lo negó, nunca se apartó de su camino, pero a la misma vez él estaba pasando por un tiempo muy difícil. ¿Será que el Señor lo había abandonado? ¿Sería que el Señor se había olvidado? No, el Señor tenía un propósito mayor para el sufrimiento de Job. El Señor tenía un plan para la dificultad, las dificultades que estaba pasando Job. Pero eso no es lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos pensar de que si nosotros hacemos las cosas bien, todo va a salir bien. Pero la verdad es que ninguno de nosotros es capaz de hacerlo todo bien. Y si fuéramos capaces, igual los problemas nos encontrarían a nosotros. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida. La verdad es que vamos a pasar por dificultades, pero el Señor todavía está ahí. Nosotros no podemos juzgar a otros que están pasando por tiempos difíciles, juzgando de que tuvo que ser por una mala decisión o un pecado que cometieron en su vida y por eso ellos están pasando por este tiempo tan difícil. La verdad es que vivimos en un mundo caído y dañado y que el pecado y la consecuencia del pecado está alrededor de nosotros todo el tiempo. En estos tiempos, cuando estamos pasando por dificultades, es cuando debemos confiar en el Señor. No podemos basar nuestro estado de vida y nuestra relación con el Señor con nuestro estado de vida. Las cosas son muy diferentes. Si nosotros tomamos nuestro estado de vida y lo usamos para juzgar nuestra relación con el Señor, vamos a tener una relación con el Señor de arriba y abajo. Vamos a tener una relación bipolar con el Señor. Una relación donde a veces estamos felices, a veces estamos molestos, cuando lo que debemos hacer es enfocarnos en el amor que Cristo tiene para nosotros y de que su mano no se ha apartado de nuestras vidas aún cuando estamos pasando por dificultades. Él tiene un propósito para la dificultad que tú estás atravesando. Su mano está ahí. Él no te ha abandonado. La verdad es que a veces las dificultades son lo mejor que nos puede pasar
en nuestras vidas. Déjenme explicarle eso, porque a veces cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, ya no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. A veces cuando estamos pasando por un tiempo difícil, tenemos que aceptar de que hay ciertas cosas que no podemos controlar. A través de los tiempos difíciles es que vemos que no tenemos control de absolutamente nada, pero tenemos un Padre que sí tiene control de todo. En los tiempos difíciles nos van a faltar nuestras fuerzas y ahí es cuando vemos quién nos está sosteniendo. Y es el Padre. Escuchen esta frase. En medio de la lucha, nuestra fe crece. Vemos su mano obrando en lo que nos acontece. Una vez es muy fácil creer en la calma y otra cosa es creer en el poder que nos salva en medio de la tormenta. A través de las pruebas, su gracia nos sostiene. Su fe nos fortalece y siempre nos sostiene. Creer en tiempos fáciles es natural, pero ver su poder en la batalla es lo que nos hace fuerte, de verdad. Pongámosle atención al Señor que está con nosotros. Si te encuentras en un momento difícil, no creas que es porque has hecho nada malo. Si te encuentras en un momento difícil, acuérdate que el Señor siempre tiene un plan. Si te encuentras en un momento difícil, pon tus esperanzas en el Señor. Eso es lo que debemos hacer. Pero a la misma vez, cuando vemos estos creyentes de Jerusalén, nosotros nos debemos preguntar, pero ¿por qué se están sometiendo a tantos dolores y dificultades? ¿Por qué ellos no pueden ser como los otros que adoran a varios dioses y quedan en paz? ¿Por qué están tan listos y tan fuertes para someterse a tantas dificultades solo por seguir a Jesucristo? La verdad es que la primera iglesia sufría constantemente por la causa de Jesucristo. Ellos individualmente sufrían solamente por ser seguidores de Jesucristo. Si uno de estos seguidores hubiera decidido volverse una persona normal, un judío o un gentil normal, la sociedad los hubiera recibido y restaurado adentro de la sociedad y ellos no tuvieran que pasar por estas dificultades. Pero esto viene al corazón del pensamiento de la primera iglesia y es de que ellos no estaban enfocados en lo terrenal, sino en lo celestial. Ellos sabían de que porque Jesús murió y resucitó, de la misma forma nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar. El conocimiento de la resurrección es central para la primera iglesia y para nosotros. Ellos no están enfocados en lo terrenal, sino que están enfocados en la promesa del Señor de una eternidad con Él. Ellos entienden de que este no era el mundo que el Señor había preparado para nosotros, sino que este mundo es un mundo dañado, quebrado y muerto
en sus pecados y que este mundo era resultado de nuestros pecados y no lo que el Señor tenía para nosotros. Ellos sabían de lo que el Señor tiene para nosotros es un mundo perfecto donde no hay dolor, donde no hay muerte y donde todo es perfecto y tenemos unidad con el Padre. Por eso es que la primera iglesia no tenía problemas sometiéndose a tantas dificultades por la causa de Jesucristo. Si nosotros vemos la historia, hay muchos cristianos a través de la historia que han sufrido por la causa de Jesucristo. A los cristianos los quemaban vivo, los daban a los leones para que los leones los mataran y se los comieran vivos, los crucificaban, los ahogaban, les quitaban la vida de formas completamente crueles. Pero a la misma vez, ellos estaban listos para someterse a ese sufrimiento, porque ellos no estaban enfocados en lo terrenal, sino por la promesa que hay de venir de eterna vida con el Señor. Ellos sabían de que por muy feo que fuera el sufrimiento en este mundo, en el momento cuando ellos cruzaban al otro lado, los iba a encontrar una vida eterna, perfecta con el Señor. Cuando yo vi esto, me puse a estudiar sobre la iglesia moderna. Y la iglesia moderna está centrada en que Dios me va a arreglar la vida aquí. La iglesia moderna está enfocada en cómo Dios puede arreglar tu problema aquí. Y no están enfocados en la promesa del Señor de tener eternidad con Él. La verdad, muchachos, es que este mundo no tiene arreglo. Este mundo se va a explotar y se va a quemar y todo lo que está aquí se va a acabar. Por mucho que tú trabajes, en menos de una generación se va a olvidar todos los logros que tú has logrado en tu vida. Si tú eres una persona de gran riqueza, la verdad es que la gran mayoría de riqueza se acaba en menos de 2 generaciones. Los grandes campeones se olvidan. Los grandes imperios caen. Todo es como vapor aquí. Lo único que nosotros podemos hacer que tiene un efecto eterno es llegar a los pies de Jesucristo, es llevar a otros a los pies de Jesucristo. Eso es lo único que realmente tiene efecto. Nosotros sabemos eso, lo entendemos, pero ¿será que nosotros realmente vivimos como si tenemos esto en mente? El pastor de college, se llama Cam, me dio un ejemplo que de verdad me puso a pensar. Y el ejemplo que él me dio a mí fue del sueño. Entonces él me dijo, ¿cómo vivirías tu vida hoy si yo te digo que en el momento que tú te duermas, te vas a morir y no va a haber nada más? Sería una vida
desesperada, ¿no es cierto? De aquí hasta la medianoche, cuando sabemos que nos vamos a quedar dormidos, estuviéramos viviendo una vida llena de ansias y de tener que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero, ¿qué pasa si yo te diría, hoy cuando te duermas, mañana te vas a despertar y mañana voy a hacer una gran fiesta para ti? ¿Tú cómo vivirías el día de hoy? ¿Con felicidad? Porque mañana va a haber una gran fiesta. Así es como nosotros como cristianos debemos vivir. Listos, pero enfocados en la fiesta por venir. No estresados por las bobadas de este mundo. Todo en Eclesiastés dice que todas estas cosas son como vapor. Pero la pregunta es, y aquí vengo de Mateo 6, es de que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y esto va al otro tema que es increíble en este texto, es que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos de que deben dar una ofrenda hacia Jerusalén. Y les voy a ser real con ustedes. Esta es parte y central esta parte es central para la enseñanza que les voy a decir el día de hoy. Pero yo tenía ganas de evitar esta enseñanza, porque aquí habla del dinero y de la ofrenda. Esta es la primera referencia que nosotros vemos en el Nuevo Testamento sobre la ofrenda. ¿Por qué no quería hablar de esto? Porque en las iglesias a veces se manipula el tema de la ofrenda. Entonces, hay diferentes términos. Ustedes han escuchado el término de ofrenda. Ofrenda es un regalo. También han escuchado la palabra diezmo. Diezmo viene del 10 y era como en el Antiguo Testamento el pueblo del Señor tenía que dar el 10% de sus ganancias a la iglesia para mantener a los sacerdotes y a la iglesia fluyendo. Pero yo no quiero hablar de eso. Pero sí. Les quiero hablar de un aspecto que yo no creo que ustedes entienden. Y es de que hay muchas personas que se dicen que son adoradores de un solo Dios, pero son realmente adoradores de dos dioses. Jesucristo y George Washington. ¿Ustedes han visto esas personas que están listas para traicionar todos sus morales, todos sus pensamientos, todo por el siguiente dólar? Tú sabes, yo te puedo hacer el argumento perfecto sobre, por esto debes dar tu diezmo. Y ese era mi pensamiento, les voy a dar toda la teología para que les quede claro. Pero ¿quién de ustedes no sabe que tienen que dar una ofrenda o un diezmo a la iglesia? Todos sabemos. Sin tu ofrenda, este edificio no sigue. Sin tu ofrenda, no tienes un pastor. Sin tu ofrenda, no podemos llegar a la próxima generación con la palabra del Señor. Tú sabes. El aire. Aaron, el ex pastor de aquí, decía, aquí no hay un árbol de plata, y el que lo encuentre me dice a mí primero para yo plantar otro. Esto se sostiene a través de los diezmos y las ofrendas de nuestra iglesia, pero más autoridad lleva la palabra del Señor, y el Señor nos manda
a darle a él la plata. ¿Por qué? Porque él quiere ver quién es el Dios de tu vida. ¿Tú le crees a Jesucristo que te dice que Él va a hacer más con el 90% que tú con el 100% de tu salario? ¿Tú te acuerdas quién te ha dado ese trabajo que te dio ese dinero? ¿Tú te acuerdas quién te dio la salud que tú tienes para ir a trabajar? ¿Tú te acuerdas quién te trajo aquí? O ahora tú eres una persona que está así con el dinero. ¿Quién eres tú? ¿Tú entiendes de que todo es pasajero? ¿O tú piensas que tú sabes más que el Señor? Esta semana estaba investigando sobre esto porque me estaba tratando de formar argumentos que se pueden entender sobre esto. Porque cuando yo aprendí sobre el diezmo, yo aprendí del diezmo como un niño. Y a mí me dijeron, el Señor quiere que tú des el 10% al Señor. Yo daba el 10%. ¿Por qué? ¿Había teología? No. Ahí decía, el Señor me dice, entonces yo doy. Pero les voy a dar un argumento lógico sobre eso. Les voy a dar el ejemplo del hombre más rico del mundo. Está en pantalla. Él se llama John D. Rockefeller. Ustedes han escuchado ese apellido, ¿no es cierto? Hay platos que se llaman Rockefeller y diferentes cosas. Rockefeller, tú escuchas ese apellido y tú lo asocias con plata. Bueno, este era un hombre de Estados Unidos que era el hombre más rico del mundo. Y él compraba diferentes compañías y compraba diferentes compañías. Y él era un hombre extremadamente rico. Pero ustedes saben, ¿qué comía el hombre más rico del mundo? Leche y galletas. Eso es lo único que podía comer este hombre. ¿Ustedes saben por qué? Él se preocupaba tanto que su estómago tenía un hueco de tanto estrés que él sufría. Él sufría tanto por la plata que el cuerpo había dañado su propio estómago. Entonces él solo podía consumir leche y galletas, porque eso era lo único que el estómago de él podía resistir. Entonces él se fue a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, tengo este problema, no puedo digerir la comida no la puedo sostener. ¿Qué es lo que debo hacer? Y el pastor le dijo, gana toda la plata que tú puedas ganar. Ahorra toda la plata que tú puedas ganar. Y sé una persona generosa, lo máximo que tú puedas ser. Sigue ganando plata, lo mejor que puedas, como si fuera para el Señor. Ahorra plata, protegiéndote para un día que las cosas no van tan bien, pero bendice a las personas alrededor de ti todos los días y dale lo que es del Señor al Señor. A terminar sus años, el hombre murió a los 90 y algo años. ¿Por qué? Porque entendió de que la plata no era todo. Murió el hombre más rico del mundo. El Señor no nos está llamando a la pobreza, pero el Señor sí nos manda a que nosotros tengamos una máxima autoridad. Y no es Washington, sino
que es Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Después sigue en el versículo 5 y habla sobre que él va a ir a Macedonia y les está diciendo de que se va a quedar en Éfeso hasta el día de Pentecostés y de que va a llegar un tiempo donde él va a mandar a diferentes personas. Entonces él está diciendo a la iglesia de que va a mandar a Timoteo y les dice a ellos que cuando llegue Timoteo, por favor, que no lo intimiden a él, porque él está haciendo la obra del Señor, y que no permitan que nadie trate a Timoteo con desprecio. Aquí, para los que no saben, Timoteo era mucho menor que los otros discípulos y apóstoles. Él era, técnicamente él solo era un discípulo. Los apóstoles son los que han visto a Jesucristo. Timoteo nunca vio a Jesucristo. Él nunca era tratado bien. Aún en esta iglesia que que hemos visto 16 capítulos de esta iglesia y mucho que el Señor está haciendo en esta iglesia, tienen el don de lenguas, el don de profecías, ellos están creciendo como iglesia y aún en esta iglesia Pablo les tiene que escribir y les tiene que decir, pero cuando llegue Timoteo, no me humillen al niño, trátenmelo bien. ¿No ven que él está trabajando para el Señor? Trátenmelo bien. Muchas veces nosotros somos como Timoteo. Somos menospreciados por otros creyentes que están en la misma lucha, pero a la misma vez nos tratan mal. A través del texto, nosotros vemos como los otros creyentes están tratando a Timoteo de una mala forma, todo porque él es una persona joven. Muchas veces esto pasa en nuestra iglesia, en la iglesia en general. Miren hacia el lado derecho y hacia el izquierdo. Una de estas personas te va a tratar mal. Y en ese momento, cuando llegue ese momento, te tienes que acordar de que todos tenemos el mismo propósito y es seguir a Jesucristo. La iglesia es perfecta, pero las personas adentro de la iglesia no son perfectas. La verdad es que todos estamos en un proceso de santificación, pero a veces brilla nuestra humanidad. La verdad es que Cristo está haciendo una obra en nuestras vidas, pero a veces vamos a ser las víctimas del crecimiento de otro. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que mostrar compasión y amor y no devolver la misma moneda. Miren todo lo que logró Timoteo, aún con el desprecio de la gente. Miren todo lo que se logró en la iglesia de Corintio. La iglesia no es perfecta. Miren, Dios es perfecto. Dios es perfecto amor, es verdad, es la verdad, pero su pueblo a veces muestra su humanidad. Dios es perfecto, Dios es amor, pero su pueblo a veces muestra su humanidad. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos aquí por solo una razón, y es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender.
que el Señor está haciendo una gran obra en Galveston, Texas, y lo está haciendo a través de ti y a través de mí. Pero el propósito no es cuidarnos a nosotros, sino de ir a toda esta isla a proclamar el amor que Cristo tiene por nosotros. Entonces, si tú en tu vida te ves pasando por un tiempo difícil, donde tu vida está llena de estrés y sientes de que te está fallando tu fuerza, acuérdate que Jesucristo no te ha abandonado en tu crisis y de que Él tiene un propósito para el sufrimiento. Si te sientes oprimido por el cuerpo de Cristo y sientes de que nadie te entiende, acuérdate que esa persona es un representante de Cristo, pero es la humanidad de ellos que tú sientes. Muestra amor. Acuérdate de 1 Corintios 13 y la definición del amor. Finalmente, mira a tu corazón y pon tu corazón y tu esperanza en Jesucristo, no importa qué esté pasando en tu vida. Acuérdate que Dios es un Dios de amor y Él te ama a ti. Oremos. Señor Jesús, gracias por este estudio que hemos hecho, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que nos has dado, Señor. Pero, Señor, que este no sea solo una serie más, Señor, sino que sea una serie que nosotros tomemos a corazón, Señor. Y que nos tomemos el tiempo para entender lo que significa mostrar amor y entender el amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Padre, porque tú no nos has abandonado. Muy lejos de eso, Señor, tú siempre estás con nosotros y tú tienes un plan para cada dificultad que nosotros estamos enfrentando en nuestras vidas. No nos has abandonado, mas nos estás dando una oportunidad de mirarte a ti en medio de la dificultad. Amén.